Bienvenidos al podcast de Aliento de Vida. Creemos que esta palabra producirá la fe necesaria y te inspirará para alcanzar el propósito de Dios para tu vida. Bendiciones. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 17 y 18, dice la palabra: por lo tanto, salgan de entre los incrédulos y apártense de ellos. Mire al hermano que está a su lado y dígale: apártate de ellos. Dice el Señor: no toquen sus cosas inmundas, y yo los recibiré a ustedes. Yo seré su padre, y ustedes serán mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amén. Acabo de leer de la Nueva Traducción Viviente. Amén. Yo sé que otros tienen diferentes versiones. Puede tomar asiento. Gracias, Señor, por esta palabra. Iglesia, estamos viviendo en tiempos determinantes. Estamos viviendo en tiempos, aleluya, donde se expone de manera ya explícita vivir una vida llena de pecado, llena de malas actitudes. Hoy en día se cumple lo que la palabra establece, de que a lo bueno llamaremos malo y a lo malo llamaremos bueno, aleluya, y estamos glorificando lo malo, aleluya, y estamos condenando y criticando lo que es bueno. Aquel que se basa en la palabra de Dios, en las escrituras, aleluya, lo tenemos por loco. El mundo le tiene por loco, por arcaico. No quieren que se mezcle, aleluya, el Estado con la iglesia, porque quieren que las leyes que se establezcan sean leyes, aleluya, que vayan en contra de lo que la palabra de Dios establece, de lo que las escrituras establecen. Y eso es lo que estamos viendo. Se ha levantado una agenda, aleluya, que no va solamente en contra de los valores éticos y morales de la humanidad, sino que va en contra directamente de lo que la palabra de Dios establece. Entonces, cuando alguien habla de valores, cuando alguien habla, aleluya, de ética, de moral, aleluya, cuando buscamos cuál es la moral es dada a través de la palabra. No existe otra brújula moral por la cual la humanidad se rija que no sea la palabra de Dios. ¿Cuál es el concepto de que el asesinato es un crimen? Búscalo en la Biblia, ahí lo dice. ¿Por qué mentir está mal? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué levantar falso testimonio en contra de tu hermano está mal? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué robar, apropiarse de lo ajeno, de lo que no es tuyo, es incorrecto? Porque la Biblia lo dice. ¿Por qué tener envidia es malo? Porque la Biblia lo dice. Y cuando vemos cuáles son los valores morales que han distinguido a la humanidad por todos estos años, tenemos que utilizar la Biblia como punto de referencia. La Biblia es la brújula moral del ser humano. Y todos los países han adoptado de cierta manera principios bíblicos establecidos en su ley. Pero de un momento para acá, ya la Biblia no es suficiente. Ya la palabra de Dios no es buena. Aleluya. Ya es irrelevante Jesucristo. Ya es irrelevante, aleluya, la escritura. Ya es irrelevante. Ahora nosotros tenemos nuestro propio código. Y hemos querido dejar de lado a la figura y a la persona más importante que ha vivido en esta tierra.
Y todos, de alguna manera u otra, tenemos que aceptar que eso es la realidad. Dice la Biblia que toda rodilla se doblará. Dice la Biblia que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Aún los que hoy van en contra de Él tendrán que arrodillarse. Aún los que hoy le niegan tendrán que arrodillarse. Aún los que hoy viven en rebeldía tendrán que arrodillarse. Aún Satanás y sus demonios, aleluya, tendrán que arrodillarse y reconocer y confesar que Jesucristo es el Señor. Tú puedes ser de la religión que tú quieras, pero vivimos en el 2025 porque hubo uno que nació hace 2025 años. Aquí no estamos contando los años de Mahoma, ni los años de Buda, ni los años de... Aquí se cuentan los años de Jesucristo. Y hubo un hombre que marcó un antes y un después en la historia de la humanidad. Antes de Cristo y después de Cristo. Y ese es mi Rey, ese es mi Dios. A Él yo adoro, a Él yo alabo, aleluya. Yo no sé a quién tú viniste a adorar hoy, pero yo vine a adorar al Señor. Y aún en medio de una sociedad, aleluya, que va en detrimento, todavía Dios mantiene y preserva un remanente. Dígale al hermano que está a su lado, un remanente. Hay un remanente. Tú y yo somos parte de un remanente. Aleluya. Que no se contamina. Un remanente que no ha doblado rodillas a Baal. Un remanente, aleluya, que no se ha contaminado con la comida del rey. Un remanente, aleluya, que aunque vivimos en el mundo, no permitimos que el mundo nos afecte en nuestra relación con Dios. Un remanente. Para los que somos creyentes en Jesús, la santidad no es una opción. La santidad es nuestra etiqueta, es nuestra marca de identidad. Usted sabe que cuando usted va al supermercado, usted ve ciertos productos en la góndola. Imagínese en el supermercado, Pastor Abdiel, que usted llega a la góndola y usted queriendo comprar habichuelas rosadas. Y todas las latas de habichuelas están aniquiladas, no tienen ninguna etiqueta. Entonces hay algunos, ¿verdad?, que fluyen en el manto profético, pero no fluyen en la adivinación. Amén. Entonces tú buscando habichuelas rosadas y te llevas una lata que no está identificada, y cuando la abres te das cuenta que son gandules, o son lentejas, o son habichuelas negras. Amén. Porque realmente no identificas qué es lo que estás llevándote. Amén. Dios no quiere cristianos sin etiqueta. Hay muchos cristianos sin etiqueta, o que tienen la etiqueta equivocada, porque quieren camuflajarse con el mundo, porque quieren encajar en los grupos sociales del mundo. Pero dice la palabra que sin santidad nadie verá al Señor. Por lo tanto, la santidad es la marca que identifica a un cristiano. La santidad es esa vestidura que nosotros tenemos que ponernos para que de inmediato, cuando alguien nos vea, pueda identificar: este es cristiano. Porque bajo la religión se identifica a un cristiano o a una cristiana con una falda larga. Bajo la religión se identifica a un cristiano con saco y corbata. Bajo la religión identificamos a los cristianos por las apariencias, pero el resultado es diferente. Tú puedes tener una etiqueta y cuando abres la lata lo que hay dentro es diferente a lo que te enseña lo que está por fuera. Por eso fue que Jesús le dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados, porque aparentaban una cosa por fuera,
pero por dentro había descomposición, había putrefacción, aleluya, había mal olor. Por dentro lo que había no agradaba a Dios. Y no les dijo eso nada más, les dijo otra cosa. Les dijo que tenían apariencia de piedad, pero negaban la eficacia de ella. Yo puedo aparentar ser piadoso. Yo puedo aparentar ser piadoso, pero negar la eficacia de ella. ¿Y usted sabe cómo yo hago eso? Hay una persona en necesidad. Vamos a bendecirla. Y usted la bendice siempre y cuando haya una camarita al lado suyo. Usted la bendice siempre y cuando hayan gente alrededor para que usted pueda mostrar la acción que usted está haciendo. Entonces, cuando vienes y prendes la cámara y te maquillas en la cámara para poder bendecir a otros delante de la cámara, para que otros vean la acción que tú estás haciendo, entonces la intención no es buena. Y si tu acción es buena pero tu intención es mala, no son buenas ni tus acciones ni tus intenciones. Aleluya. Gloria a Dios. La santidad no es una opción, la santidad es la identidad del creyente. Dios nos salvó, iglesia, para que nosotros sigamos siendo parte del mundo, pero no parte del sistema del mundo. Dios nos salvó para que podamos vivir para Él. Amén. ¿Cuántos saben que Dios nos salvó para que podamos vivir para Él? Aleluya. Yo una vez quedé impactado, iglesia, hace unos años atrás. Pertenecía a una iglesia mucho antes de ser pastor. Mucho antes de ser pastor. Visitaba una iglesia donde estaban llevando a cabo unos bautismos ese día. ¿Ok? Y había gente de diferentes edades. Había más de 10 personas que se estaban bautizando ese día. Pero hubo un niño, aleluya, de la edad de Yair o de Elian. ¿Cuántos años tiene ella? 13, 12 años más o menos tenía. Sí, más o menos ahí. Y todas estas personas se estaban bautizando. Y cada vez que alguien iba a las aguas, el pastor le preguntaba: ¿qué te motivó a bautizarte? Y cada uno, dentro de su propia experiencia, expresaba las razones que le llevaron, aleluya, a bautizarse. Pero me llamó la atención este niño de 12 años, que antes de ir a las aguas le preguntaron: ¿por qué te estás bautizando hoy? ¿Qué te llevó a tomar la decisión de bautizarte? Y cuando le pusieron el micrófono a ese niño y él contestó, yo no podía dejar de llorar. Porque aquel niño, en su inocencia, en su corta edad y en su entendimiento mental, él pudo entender la realidad de por qué vamos a bautizarnos mejor que muchos de nosotros que somos adultos. Cuando aquel niño dijo: yo tomé la decisión de bautizarme hoy porque Cristo entregó su vida por mí, y ahora yo quiero entregarle mi vida a Él. Y si nosotros pudiéramos entender que Cristo no se negó a sí mismo por amor a nosotros, ¿por qué nos cuesta a nosotros tanto renunciar a los placeres que el mundo nos ofrece para entregar nuestra vida a aquel que nos amó primero? La revelación, iglesia, la revelación de esta palabra que yo hoy voy a compartir con ustedes no es que la separación del mundo es pérdida, sino que es ganancia. El que se aparta para Dios nunca queda vacío, queda lleno de su gloria. Por eso hoy yo vengo a predicarte bajo el tema separados para Dios. Amén. Separados para Dios.
Y una de las cosas que yo quisiera que todos pudiéramos entender es que el cristiano que no se separa termina contaminado. Hay gente que le cuesta separarse. El cristiano que no se separa termina de una manera u otra contaminado. Ahora, yo te garantizo que el cristiano que se separa con Dios y se separa para Dios va a terminar coronado de vida eterna, coronado de sabiduría, aleluya, coronado de bendiciones. Amén. Y yo quiero hablarte de varios puntos importantes de por qué nosotros debemos separarnos para Dios. ¿Por qué debemos separarnos para Dios? ¿Y por qué Dios espera que nos separemos para Él? Dios nos está diciendo que nos separemos para un llamado eterno. Jeremías 1:5 dice: antes de que te formase en el vientre, te conocí. Antes de que te formase en el vientre, te conocí. Y antes de que nacieras, te santifiqué. Dios nos escogió a cada uno de nosotros antes de nacer. Antes de que ni siquiera tus padres pensaran en la posibilidad o en el accidente de concebir a un hijo o a una hija, ya Dios te había planificado. Hay mucha gente que ha sido marcada en su niñez. Hay mucha gente que ha sido marcada con palabras donde le dicen: tú fuiste un ups, tú fuiste un accidente. En el momento en el que tu mamá quedó embarazada, o en el momento en el que yo quedé embarazada, dicen las madres, nosotros no estábamos planificando tener un hijo. Entonces esto siembra en el corazón del joven o del niño el hecho de que mis papás no me querían. Mis papás me tuvieron porque no les quedó más remedio. Yo no soy valioso. Yo no soy importante. Y hay muchas veces, aleluya, que esta narrativa, combinado con una vida, aleluya, llena de indiferencia, de maltrato, tal vez de rechazo por parte de los mismos padres en ocasiones, crea traumas en los hijos y llegan a pensar en momentos que no valen para nada, que no tienen un propósito, que no saben por qué vinieron al mundo. Yo quiero que tú sepas que aunque tu papá y tu mamá no te hayan planificado, Dios te planificó. Aunque tu padre y tu madre no hayan esperado que tú nacieras, Dios sabía ya el día y la hora que ibas a nacer. Dios sabía ya de antemano, desde antes de que Él creara el cielo y la tierra y el mundo, ya Él te había pensado. Amén. Desde antes de la fundación del mundo, Dios nos escogió. Dios nos escogió. Amén. O sea que hay propósito para que tú hayas venido a este mundo. Porque cuando Dios escoge a uno, Él le brinca por encima a 1,000,000 de incrédulos, a 1,000,000, aleluya, de gente que no siguen su voluntad para bendecir a uno. Usted sabe que yo soy pastor. Amén. Pero ni mi padre ni mi madre sirven al Señor. ¿Y cómo es eso? ¿De dónde salió eso? Porque Dios, cuando escoge a uno y se empeña en uno, aleluya, a Él no le importa brincarle por encima a toda una generación de alcohólicos, a toda una generación, aleluya, de gente maldita. Generaciones malditas, aleluya, por el enemigo. Generaciones, aleluya, que viven, aleluya, atados a la hechicería, a la brujería, aleluya, a la santería.
Dios le brincó por encima a todo ese meollo, a todo ese revolú, aleluya, para bendecir a un niño que nació un 30 de abril del 1978 y dijo: este siervo mío es, este lo voy a levantar, este voy a hacer de él, aleluya, un pastor para bendecir a mi pueblo, para edificar una iglesia, aleluya, y que sea, aleluya, junto con la esposa que le voy a dar, aleluya, padre de multitudes. Y como Dios es así, mi tía, hermana de mi papá, se casó con un pastor. Se fueron para Chicago. Estuvieron años por allá por Chicago. Y después de que ellos tuvieron una hija, tenían como 3 años, ellos viajaron a Puerto Rico. Y mis papás le dicen: ay, yo quiero presentar a mi hijo al Señor. Yo tenía meses de nacido. Y ese hombre me tomó en los brazos en un servicio de la iglesia, me levantó y declaró una palabra sobre mí: este niño va a ser un ministro del Evangelio de Jesucristo. Y esa palabra me marcó. Y por encima de que mi papá siguió siendo alcohólico hasta que yo tuve como 16, 17 años, por encima de que mi papá fue un mujeriego, aleluya, durante toda su vida, por encima de que mi mamá sufrió muchas cosas, pero tampoco recibía al Señor, tampoco buscaba de Dios, amén, porque mi mamá era víctima de mi papá, claro, yo lo reconozco, pero tampoco se refugió en los brazos del Padre, todavía no lo ha hecho. Pero aún así, Dios se empeñó. Y como los planes de Dios son perfectos, aquí está este hombre de 46 años, 47, mi amor. 46, 45, no, 47. Alineado a una palabra que se lanzó sobre mí, aún yo siendo un recién nacido. Por eso yo te digo, no importa lo que tus padres hayan hecho o hayan dicho, no importa la crianza que hayas tenido, si Dios te escogió, nada ni nadie se podrá interponer en el llamado de Dios en tu vida. Amén. Gloria a Dios. No eres casualidad, eres parte de un plan divino. Cuando Dios llama, Dios te va a santificar, Dios te va a equipar, Dios te va a preparar, Dios te va a capacitar. Hay gente que piensa que Dios no los puede utilizar a ellos porque ellos no son capaces. Hay gente que dice: pero ¿cómo yo voy a servir al Señor si yo no tengo la capacidad ni de predicar, ni de cantar, ni de hablar? Y están examinando su vida antes de emprender un camino. ¿Qué tengo yo para dar? ¿Qué puedo yo darle a un Dios que es todopoderoso? ¿Qué hay en mí que a Él le interese? Si Él todo lo conoce, todo lo sabe, todo lo puede, todo lo ve. ¿Qué puedo hacer yo? Y de ahí nacen canciones como: no tengo nada para ofrecer, ¿verdad? Nada que te pueda sorprender. Pero tú sabes qué es lo que Él busca: solo un corazón quebrantado una y otra vez. ¿Por qué? Porque Él quiere tomar ese corazón quebrantado, aleluya, restaurarlo, llenarlo de vida, llenarlo de poder, y a través de una persona que todos menospreciaron, que todos echaron a un lado, levantar a un poderoso hijo de Dios. El problema es que nos estamos fijando mucho en lo que yo tengo para dar, y no sabemos que Dios no necesariamente escoge a aquellos que están capacitados.
Él va a capacitar a aquellos que Él escogió. Y si tú eres un escogido, solamente comienza a caminar en la voluntad de Dios. Y a medida que vayas caminando, Él te va capacitando. A medida que vayas caminando, Él te va dotando de dones y talentos. A medida que vayas caminando, aleluya, Él te va levantando. A medida que vayas caminando, Él te va revistiendo, aleluya. A medida que vayas caminando, vas a ver lo que Él hace en ti, aleluya. Y a medida que sigas caminando, vas a ver lo que Él hará a través de ti. Y verás gente bendecida con tu testimonio. Y verás gente bendecida con un abrazo tuyo. Y verás gente bendecida, aleluya, a través de una palabra que tú pudiste abrir tus labios para dar una palabra, Señor, del Señor a aquellas personas que estaban en angustia. Y tú mismo te vas a sorprender de lo que Dios hará, porque Dios te va a revelar cosas que ni ojo vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Son las que Él tiene reservadas para aquellos que realmente se separan para Él. Dios no escoge multitudes, Dios escoge individuos. Aleluya. Y a los que Él escoge, Él los necesita consagrados y separados para Él. Consagrado, iglesia, no es otra cosa que separados para Él. Cuando usted ve eso, separados para Dios, y me gustó esa imagen, aleluya, porque ahí no hay nada que le pueda producir una distracción a ese hombre. Ahí en esa montaña donde Él está, y no le llevan las cuentas de la casa, de los biles del carro, los biles de... Separado para Dios, en contacto con la creación de Dios. Porque dice la palabra: los cielos cuentan tu gloria y el firmamento anuncia la obra de tus manos. La creación habla de la gloria de Dios, de la grandeza de Dios. Y cuando hablamos de vivir una vida consagrados para Él, es separado de todo aquello que te invita a hacer lo contrario a lo que la palabra establece. Aquí hay jóvenes que van a la escuela, jóvenes que tal vez van a la universidad, jóvenes que tal vez están en un lugar de trabajo. Y yo sé la lucha que ustedes tienen. Yo sé. Yo fui joven. Yo sé cómo la sociedad te invita o te exige que tú encajes con algún grupo. Y si no haces lo que ellos hacen, no eres parte de ellos. Pero se necesita de valentía, se necesita de coraje, se necesita de nuevo y se necesita poder del Espíritu Santo para decir: yo no quiero pertenecer a tu grupo, porque tu grupo no me define. Yo soy otra cosa. Yo soy linaje escogido, yo soy real sacerdocio, yo soy nación santa, yo soy pueblo adquirido por Dios, llamado para anunciar las virtudes de aquel que me llamó de las tinieblas a la luz admirable. Aleluya. Yo no necesito pertenecer a tu grupo, porque mi grupo es mejor. Aleluya. Y eso es lo que sucede cuando alguien se levanta con valentía y puede decir sin dudar: lo que yo tengo no lo cambio por nada. Eso es lo que va a hacer que aquellos que no lo tienen se interesen por tenerlo. ¿Usted sabe por qué a mucha gente no le interesa nada el cristianismo? Porque es muy fácil doblegar a un cristiano estos días. Es muy fácil invitar a un cristiano a salirse de su identidad y convertirlo en otra cosa. Entonces, como no me demuestran que son firmes, no me demuestran que tienen una identidad real, lo que tienen son máscaras y antifaces, entonces no me motiva a yo querer pertenecer a ese grupo.
Y yo te voy a decir, iglesia, que no puedes caminar con todo el mundo si quieres caminar con Dios. Tenemos que separarnos. Tenemos que vivir una vida separados. Aleluya. Separados, iglesia, de la contaminación del mundo. Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo. No nos amoldemos a este mundo. No nos dejemos formar por lo que el mundo dictamina. No nos dejemos formar. El mundo quiere moldearnos, pero Dios quiere transformarnos. El mundo quiere distorsionarnos, pero Dios quiere definirnos. El mundo quiere confundirnos, pero Dios quiere darnos identidad. Y el problema de este tiempo en el que estamos viviendo es que aún los cristianos queremos mezclarnos con el mundo. Y algo que oraba Jesús era: Padre, yo te pido, no que los quites del mundo, pero que los libres del mal. Jesús le estaba diciendo al Padre: Padre, yo sé que ellos viven en el mundo, ellos habitan en el mundo, no te pido que los quites del mundo, pero no dejes que se contaminen, no dejes que se mezclen. ¿Cuántos iban al comedor escolar aquí? En la escuela. Amén. Tú tenías diferentes cosas en tu bandeja en el comedor escolar. Amén. Pero el hecho de que todas esas cosas que te servían en el comedor escolar estaban en la misma bandeja no quiere decir que estuvieran mezcladas. El postre no estaba mezclado con el arroz, ni la leche que te daban tampoco estaba mezclada con el postre ni con la fruta. Quiere decir que hay varias cosas diferentes que pueden estar en un mismo lugar y no necesariamente estar mezcladas. Nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros estamos en el mundo y caminamos, aleluya, en el mundo, y nos rodeamos de gente del mundo, pero no nos mezclamos con el mundo, no nos contaminamos con el mundo. Aleluya. Estamos llamados a ser diferentes. Estamos llamados a vivir, aleluya, diferente. Estamos llamados, aleluya, a mostrar la verdadera separación y la verdadera consagración, que no se mide en una apariencia externa, sino en convicciones. Convicciones. Que cuando alguien esté echando chistes allá de doble sentido, yo no voy a ser parte de eso. Que cuando alguien dice malas palabras, yo no voy a ser parte de eso. Aleluya. En mi trabajo ya mi departamento lo conocen. Y hay gerentes de diferentes departamentos que entre ellos por allá hablan y se pasan maldiciendo, hablando malas palabras. Aleluya. Pero cuando vienen con esa retórica y con esa narrativa a mi departamento, y ya ellos saben, cuando se les zafa una palabra, ay, perdón, I'm sorry. Porque ellos saben que en mi oficina no se hablan malas palabras. Aleluya. Y yo no puedo convertirme a ellos, yo tengo que hacer que ellos se conviertan a mí. Pero hoy en día el cristiano quiere parecerse al del mundo. Y hijos, ustedes saben que yo soy bien juvenil, con los jóvenes yo me identifico mucho. Aleluya. Yo no tengo problema con el tipo de música que usted quiera escuchar. Si usted quiere escuchar reggaetón, si usted quiere escuchar hip hop, si usted quiere escucha lo que usted quiere escuchar. Pero escuche música que adore y alabe a Dios. Amén. La música no es el problema, es el mensaje. Por eso yo, aunque me gusta la música cristiana, yo trato de escuchar gente que son originales. Porque yo tengo que, si voy a cantar música urbana,
tengo que parecerme a Anuel AA o tengo que parecerme a Bad Bunny. No, Dios te dio una identidad. Dios te dio un estilo propio. ¿Por qué tú tienes que imitar a nadie? ¿Ven? Haga la música que usted haga, pero hágala para Dios. Y hágala con originalidad. Porque Dios le da a cada uno, aleluya, talentos para que sean originales, no para que te parezcas a otro. Tú no eres la copia de nadie. Tú eres único, hechura suya, hechura de Dios. Amén. Usted sabe, iglesia, que lo que tú no dejas morir termina matándote. Aquellas cosas que Dios espera que mueran en ti, cuando tú no las dejas morir, van a terminar matándote. Van a terminar matando tu espíritu, matando tu testimonio, matando tu ministerio. Lo que tú no sueltas termina atándote. Lo que tú no dejas termina hundiéndote. Es importante, iglesia, que aprendamos a soltar, a dejar y a renunciar a aquellas cosas que no nos convienen. Por ejemplo, Sansón, la palabra me habla de Sansón y me dice que Sansón fue llamado nazareo. Nazareo era un voto que se hacía desde que nacía el niño y era dedicado totalmente al Señor. Y dentro de ese voto había muchas cosas, muchas características que definían a un niño nazareo. No le cortaban el pelo, no le rasuraban el pelo, había muchas cosas, no podían tocar nada inmundo, eran varias cosas. Yo te voy a invitar a que si tú quieres conocer lo que significaba ser nazareo, tú lo busques en la palabra, amén. Separado para Dios. Nazareo era separado para Dios. Pero aun cuando Sansón había sido separado para Dios, en un momento dado comenzó a coquetear con Dalila. Dígale al hermano que está a su lado, reprende el coqueteo. Y doña Dalila lo llevó a perder su fuerza. Fuerza que era parte de las características de la unción que Dios le había dado a él. ¿Ok? Por eso los que vivimos separados para Dios necesitamos entender que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos porque una pequeña mala decisión que tomemos nos puede llevar a perder la unción que Dios nos ha dado. Y habiendo perdido la unción, perdemos el poder. Y habiendo perdido el poder, perdemos la efectividad. Y habiendo perdido la efectividad, perdemos el propósito. Y cuando alguien de algún modo pierde el propósito, es porque de algún modo te dejaste contaminar. Y usted me dirá, pastor, ¿y cómo vivo separado para Dios? ¿Cómo me separo para Dios? Teniendo una relación con Dios de tal forma que cuando estás en su presencia nada más te importe. Separarte de todo aquello que no es puro ni es santo. Y usted puede decirme, pastor, pero Jesús se rodeaba de prostitutas, de ladrones, de mentirosos, de pecadores. Y es cierto, Jesús se rodeaba de todo ese tipo de personas, pero hay algo que nosotros necesitamos entender de Jesús, y es que Jesús nunca se contaminó. El problema no es estar expuestos a gente pecadora. El problema es que muchos no tenemos la capacidad que tenía Jesús de no contaminarnos.
de no dejarnos influenciar. ¿Podemos nosotros habitar entre pecadores sin contaminarnos como lo hizo Jesús? Esa es la pregunta que yo te traigo. ¿Podemos nosotros habitar entre pecadores sin contaminarnos como lo hizo Jesús? Claro que es posible. Pero tenemos que no solamente mirar que Jesús tenía esa capacidad, tenemos que estudiar la vida de Jesús. Dice la palabra que para poder hacer eso necesitamos vivir como vivió Jesús, separado para Dios. Usted sabe que Jesús vivía separado para Dios. Él se rodeaba de mucha gente pecadora, pero con un propósito definido: impactar a los pecadores para traerlos a los pies de Dios. Amén. Pero cuando llegaba el momento en el que Jesús se separaba, Él se separaba de todo. Dígale al hermano que está a su lado: sepárate de todo. Separados de todo. Porque cuando Jesús llegaba a la hora de separarse, Él no solamente se separaba de los pecadores, aún de sus discípulos. Y Él se apartaba, dice la palabra, a orar. Y pasaba largas horas orando. Y en esa relación de intimidad con Dios recibía todas las herramientas necesarias para no contaminarse. El problema es que nosotros queremos vivir rodeados de pecadores, querer impactar la vida de los pecadores, pero no tenemos vida de separación con Dios. No tenemos vida de oración. No somos, aleluya, nutridos en su presencia. No somos fortalecidos en su presencia. Amén. Y una persona que no se separa, que no se consagra, que no se santifica, en vez de impactar o influenciar al pecador, será impactado o influenciado por la contaminación del pecado. Esto es evidente. Aquí no hay paños tibios, iglesia. El que no se separa termina contaminado. Primera de Pedro 2:9 dice: mas nosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios nos separa no para aislarnos, sino para exhibir su gloria a través de nosotros. Ay. El mundo necesita ver la diferencia. El mundo no necesita ver una copia del sistema de este mundo. Él necesita ver algo diferente. El mundo necesita ver hombres y mujeres santificados, consagrados, que dan testimonio. Porque cuando hay separación hay autoridad espiritual. Si no eres diferente, no harás la diferencia. Si no eres diferente, vas a ser uno más. Amén. Dios quiere que seamos diferentes. Como Moisés, cuando Moisés descendía del monte, después de haber estado en la presencia de Dios, dice la palabra que su rostro resplandecía. Dice la palabra que su rostro resplandecía. El que se separa en intimidad con Dios brilla en medio de las tinieblas. Amén. Juan 17:16 dice: no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Jesús mismo oró para que nosotros fuéramos guardados en medio del mundo, pero no para que nos mezcláramos con el mundo. La separación es la base de nuestra misión. Una persona que no se separa con Dios, que no se consagra con Dios, no va a llevar a cabo su misión de manera efectiva. Usted sabe algo que muchas veces daña el corazón de aquellos que son escogidos por Dios para hacer algo. Es que en vez de buscar ser efectivos en su misión, buscan ser populares. Y Dios no nos llamó a ser populares o a ser famosos. Dios nos llamó a ser fieles.
Y cuando tú buscas tu propia popularidad, ahí es donde viene la caída del hombre. La antesala a la caída del hombre es la altivez de espíritu. Cuando alguien busca la popularidad, la fama, entonces ahí el enemigo encuentra una puerta abierta y entra. Aquel que ama verdaderamente a Dios, su compromiso es hacer famoso a Jesús, no hacerse famoso a sí mismo. La separación, iglesia, es la plataforma de nuestra misión. El que no está separado no está consagrado, y el que no está consagrado no está preparado. Lo voy a repetir. La separación es la plataforma de nuestra misión, y el que no está separado no está consagrado, y el que no está consagrado no está preparado. Por eso es que vemos mucha gente queriendo hacer cosas para Dios. Por eso es que vemos mucha gente anhelando agarrar el micrófono para hablar, para cantar, para profetizar, para hacer muchas cosas. Quisieran tener el micrófono en la mano, y los que lo tienen lo quieren soltar. Yo ahora lo suelto y voy a coger un año, ya tú verás, pastora. Porque lo que anhelan es la exposición, es el ser vistos. Iglesia, yo soy de las personas que va a los lugares y yo recibo lo bueno y desecho lo malo. Yo fui a un campamento de jóvenes y me llevé al pastor Abdiel, y me llevé a Francis. Fuimos a un campamento de jóvenes en Chicago. Y si algo yo me llevé de aquel campamento, fue una palabra que creo que fue mi primo Joel que la trajo, donde él especificaba qué tipo de vasija nosotros somos. ¿Qué tipo de vasija somos? Porque hay gente que quieren ser platos. El plato llano, el plato grande, redondo, fue diseñado para poner y preparar alimentos y ponerlos muy bien decorados, con mucha salsita así alrededor, con mucho perejil, mucho cilantrillo. Amén. Porque el plato llano se usa para exhibir. Pero Dios no nos llamó a nosotros a ser platos. Dios nos llamó a nosotros a ser vasijas. Y cuando usted entiende lo que es una vasija, una vasija, y esto es transparente, pero la palabra habla de vasijas de barro, y a través de una vasija de barro tú no puedes ver. La vasija tiene una forma muy particular, porque la vasija, cuando está llena, nadie puede ver el contenido. Nadie puede ver el contenido. Y yo te pregunto, ¿qué quieres ser tú? ¿El que se exhibe o el que porta la gloria por dentro? Porque el hecho de que el contenido de la vasija no se pueda ver, en algún momento ese contenido va a salir.
Y en algún momento ese contenido va a cumplir un propósito. Yo no soy plato para que la gente ande admirándome y aplaudiéndome. Yo soy una vasija. Y soy de barro, porque yo no tengo ningún valor. El valor es lo que habita dentro de mí, lo que Él ha puesto en mí. Amén. La separación, iglesia, como dice en 2 Corintios 17 y 18, dice que yo os recibiré y seré para vosotros un padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas. Quiere decir que nosotros somos separados con una promesa gloriosa. La separación, como dice este verso, trae relación. Dios se hace nuestro Padre. Y los que deciden separarse, Él los recibe como hijos. Lo que tal vez piensas que pierdes por apartarte del mundo, lo recuperas multiplicado en la presencia de Dios. La verdadera recompensa no es lo que dejas, sino lo que recibes en Cristo. Tenemos que entender, iglesia, que el hombre te puede rechazar por estar separado, pero Dios te recibe con honra por ser suyo. Y yo prefiero la honra de Dios que la aceptación del hombre. Aleluya. Cuando nosotros buscamos la aceptación del hombre, va a llegar un momento en que nos vamos a desilusionar, porque la aceptación del hombre no es permanente. La aceptación del hombre no es eterna. Pero la honra de Dios, aleluya, Dios es el mismo hoy por siempre. Dios es el mismo hoy por siempre. Yo te voy a invitar a ponerte de pie, iglesia. Dios no quiere una iglesia mezclada. Dios quiere una iglesia marcada. Dios quiere una iglesia marcada. La unción de Dios no va a caer sobre aquellos que juegan con el mundo. No va a caer sobre aquellos que coquetean con el mundo. La unción de Dios va a caer sobre aquellos que se apartan y se separan para Dios y se consagran para Él y para su propósito. Hoy la voz de Dios resuena y te dice: salid de en medio de ellos, salid de en medio de los incrédulos, salid y apartaos. Sabe que el fuego de Dios nunca descenderá sobre un altar contaminado. Mas sin embargo, el fuego de Dios siempre consumirá el sacrificio de un corazón separado para Él. Y por eso hoy yo quiero hacer un llamado a salvación primeramente. Si hay alguien que ha vivido alejado de Dios y quiere separarse para Dios, este es el momento. Yo te voy a invitar a pasar al frente y vamos a hacer una oración para que salgas de aquí con Cristo en tu corazón. No te vayas como llegaste. Dios te recibe como tú eres, pero Él quiere hacer una obra transformadora en ti. Así que en esta hora yo te voy a invitar a que, si eres tú la persona que deseas entregarle tu corazón al Señor, te invito a pasar aquí. Aleluya. Te invito a pasar al frente. Tal vez hay muchas personas que han orado
pidiéndole al Señor que los separe del mundo. Tal vez hay muchas personas que le han pedido al Señor que los separe de todas las cosas que le contaminan, que los aparte del pecado, que los separe, aleluya, de la inmundicia, de la tentación. Pero tenemos que entender que no le corresponde a Dios separarnos. Dios puede escogernos, Dios puede bendecirnos, Dios puede ungirnos, aleluya. Dios puede transformarnos, Dios puede levantarnos, aleluya. Pero nos toca a nosotros separarnos, nos toca a nosotros consagrarnos, nos toca a nosotros determinarnos a vivir una vida, aleluya, agradable a Dios. Él te levanta, Él te unge, Él te prepara, Él te bendice. Pero tú tienes que separarte, te corresponde a ti. Él no lo va a hacer, Él no te va a separar. Eres tú, es una decisión. Tú necesitas separarte para Dios. Jesús constantemente se separaba con el Padre. Y tocaba yo en una de las clases que compartimos con los caballeros que mucha gente se maravillaba porque Jesús hacía un milagro de sanidad. Mucha gente se maravillaba porque Jesús le devolvía la vista a un ciego de nacimiento solamente, aleluya, con escupir en la tierra y poner lodo en los ojos de aquel ciego. Y la gente se maravillaban y se asombraban por los milagros que Jesús hacía. Se maravillaban cuando Jesús le decía a un paralítico: toma tu lecho, levántate y anda. Pero ese mandato, aleluya, de 30 segundos, un milagro que se materializaba en 30 segundos, cuando Jesús decía: ¿quieres ser sano? Levántate, toma tu lecho y anda. 30 segundos, aleluya, ese hombre se levantó y comenzó a caminar y la gente se maravillaba. Pero algo que tomaba 30 segundos a Jesús hacer, mostrando el poder, aleluya, le tomaba a Jesús horas de separación en la presencia. Dice la palabra que cuando Jesús se separaba de madrugada, aún los discípulos no se habían levantado. Y muchas veces pasaban las 10 de la mañana y todavía Jesús estaba orando. Quiere decir que para que Jesús pudiera hacer un milagro que le tomaba 30 segundos hacerlo, tenía que separarse 3, 4, 5 horas, 6 horas en la presencia de Dios. Y nosotros queremos que Dios nos use. Y nosotros queremos que Dios se mueva. Y nosotros queremos que Dios muestre su gloria a través de nosotros. Pero no queremos separarnos. No queremos vivir consagrados para Él. Y ahora yo quiero hacer un segundo llamado. Esto es para aquellas personas que hoy quieren hacer un compromiso de vivir separados para Dios. De renunciar a aquellas cosas que le atan al mundo. De renunciar a relaciones y a hábitos y a pensamientos que tú sabes que necesitas soltar para estar totalmente separado para Él. Hoy es el día de decir: Señor, yo me voy a apartar del mundo para vivir para ti. Yo me voy a apartar de mis deseos carnales para vivir para ti. Yo me voy a apartar de los placeres de mi carne para vivir para ti. Aleluya. Hoy yo tomo la decisión de vivir una vida separado para ti, Señor. Si ese eres tú que haces este compromiso con el Señor, yo te voy a invitar a pasar aquí al frente. ¡Hey!
Oramos al Padre para que esta palabra active tu fe y transforme tu vida a la imagen de Cristo. Que Dios te bendiga.